Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película argentinas. Bueno, yo para este episodio elegí una serie que se llama Los Simuladores, bastante conocida, que trata sobre un grupo de 4 personas que se dedican al negocio de la simulación. ¿Qué significa esto? Que resuelven problemas y necesidades que tengan sus clientes mediante lo que ellos denominan un operativo de simulacro, que básicamente suele consistir en engañar a quienes les estén generando problemas a estos clientes. Es básicamente una mezcla de suspenso al estilo Sherlock Holmes, pero con un poco de humor. ¿Vos, Juana, qué elegiste? Bueno, yo elegí La Historia Oficial, que es una película que cuenta la historia de una familia durante la última dictadura militar argentina. Más específicamente, una madre que descubre que su hija adoptiva es hija de desaparecidos. Bueno, es un tema bastante complicado y medio fruto de la época en la que se grabó, ¿no? Sí, totalmente. Los simuladores también, eh, yo leí un artículo que los describe a estos personajes como un reflejo de la argentinidad, eh, lo que sea que signifique eso, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque son seguidores de las leyes que creen que son justas, pero rompen las que no creen que son justas. Y son Claro. mentirosos porque literalmente trabajan de solucionarle problemas a la gente común mediante estos operativos de simulacro, pero nunca vemos acciones malas que hagan, porque actúan con un sentido de la justicia como que nos representa como audiencia, ¿no? Claro. Y cuando digo que es fruto de su época, es porque justamente se grabó y claro, también se pensó en un periodo bastante complicado de nuestra historia, eh, muy distinto al de la película, Sí. pero el primer episodio se estrenó en marzo del 2002, que es justo después de la crisis del 2001. Y Sí. entonces toca como muy de cerca todo este escepticismo que había a la política, a las empresas, a la policía, toda esta como desconfianza mutua, la corrupción que había en todos lados. Entonces Sí. vemos estos personajes que son los clientes que acuden a los simuladores, que son generalmente gente buena, que tiene problemas que no saben cómo resolver y están sufriendo porque hay personas malas que se aprovechan de su situación. Y esta Claro. gente mala puede ser de distintos tipos. Tenemos policías corruptos, pero también hay parejas violentas, hay estafadores, pero no siempre son solo gente mala, sino también por ahí situaciones malas, como lo es no tener plata o tener miedo a perder a tu pareja, sufrir bullying, tener poca autoestima. Ujú. Lo que me da mucha gracia, estuve leyendo entrevistas, sobre todo de Damián Cifrón, que es el creador de esta serie, y él cree que es un programa anarquista de derecha. Ok. Suena un poco extraño, Sí, pero bueno. sí, sí, imagínate, tipo, el título de esta nota se llama El programa es anarquista de derecha. ¿A qué se refiere Ok. con esto? Él dice que es anarquista porque se revela contra los grupos de poder. Esto siendo Ujú. los grupos económicos, las compañías de medicina prepaga, las compañías de seguro, algunas partes de la iglesia, la televisión. Entonces como que Ujú. combaten un capitalismo salvaje que propone un sistema que deja fuera a mucha gente y que capta lo peor de las personas que están dentro del sistema. Eso es lo que dice Cifrán. O sea que básicamente Ok. están contra el neoliberalismo que llevó a la crisis económica del país. Algo que Claro. representa a todo el mundo, ¿no? Ujú. Pero ¿por qué de derecha? Bueno, ¿Por Cifrón qué? dice que porque los simuladores quieren un mundo bueno, pero que no sea desordenado. Ok. Me parece muy gracioso que haya sentido necesario aclarar esto en el 2003, ¿no? Como no Sí, quería quedar asociado con la izquierda, tipo, no sé. Eh, claramente. es más, dice, que está de acuerdo con un mundo donde estén todos obligados a nacer de la misma manera, pero que no está de acuerdo con un mundo en el que estén todos obligados a morir de la misma manera. Ujú. O sea, bueno, no sé si es un gran análisis, la verdad, porque es una utopía de un capitalismo justo, básicamente, en la que todos Sí. nacemos con igualdad de posibilidades, pero si morimos de distintas maneras, existe la herencia y no de vuelta hay otra vida que empieza distinta. O sea,
Es un análisis medio Sí, raro, pero bueno, sí, esta idea que tiene Cifrón y que plasmó, digamos, en la serie, me parece que es lo que hizo que el programa tenga tanta fama, ¿no? Porque no es muy polarizante, claro. es una ideología tibia, si se quiere, porque ¿quién no quiere un mundo justo? Sí, totalmente. Pero sin romper mucho con el status quo, ¿no? Como, pero tenemos el Claro, capitalismo. claro. Me parece muy gracioso. Y bueno, en una época, ¿no? En la que mucha gente se sentía sobrepasada por la situación, más que nada con problemas económicos, aparecieron estos simuladores como unos superhéroes reales, que son héroes que te pueden ayudar, pero no con poderes mágicos, sino como con un poco de ingenio y un par de Sí, mentiras. Entonces son como unos Robin Hoods porteños que estafan a estafadores, a los prestamistas, a los corruptos, a los villanos neoliberales. claro. Eh, pero bueno, sin alejarse mucho del status quo, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, otra cosa que quiero remarcar, porque también me parece, más allá de esta ideología que es fácil como acordar, me parece que es muy importante darse cuenta que también la serie tenía muy buena calidad cinematográfica, ¿no? O sea, creo que eso también Sí, llevó a que tenga tanta popularidad, tanto en el momento como ahora, sí. porque tenía muy buen guión, la imagen, no era, era un formato muy distinto al de nuestra televisión, porque es una miniserie, no es una tira diaria, que es lo más común. Claro. Pero bueno, nada que Bueno, ver el clima histórico con el tuyo, ¿no? claro, sí, eso exactamente iba a decir. Que esta película salió en el 85. Y yo creo que La historia oficial es una de las películas más importantes del cine nacional. Y esto no es solamente porque nos otorgó el primer Oscar de nuestra historia, sino que esta película y sus creadores ya se animaron a mostrar en la gran pantalla uno de los horrores cometidos en la época más oscura de la historia argentina, que fue la apropiación de bebés. Claro. Y si bien, como dije, la película se estrenó en 1985, 2 años después del fin de la dictadura, se grabó enteramente durante la misma, por lo que no contó con financiación estatal, obviamente, y fue posible su realización gracias a los aportes del equipo de producción. Además, la actriz Norma Aleandro, que fue quien dio vida a Alicia, que sería el personaje principal, contó que tuvo mucho miedo cuando hicieron la película, que cuando le dieron el guión lloró y que no iba relajada al rodaje justamente por estar filmando este tema durante la dictadura militar, ¿no? Claro. Y bueno, y por si alguien que nos está escuchando es de otro país, les cuento que la última dictadura militar argentina fue un golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas que instaló el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Se la conoce como la dictadura más oscura, por decirlo de alguna forma, ocurrida en Argentina por la exitosa implementación de un plan sistemático de terrorismo de Estado, el cual conllevó el secuestro, la tortura, la violación, el asesinato y la desaparición de miles de personas. Además de que muchas de las mujeres secuestradas estaban embarazadas, por lo que los militares se apropiaron de aquellos bebés nacidos en cautiverio y fueron dados en adopción generalmente a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. Y esto claramente se ve en la película porque el esposo de Alicia, que fue quien consiguió, por decirlo de alguna forma, a la bebé, era un civil y tenía contactos dentro de las Fuerzas Armadas, lo que le permitió que le dieran esta bebé que fue apropiada. Claro. Durante la dictadura surgió la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que estaba compuesta por las madres de estos jóvenes desaparecidos que reclamaban saber en dónde estaban sus hijos. Y también surgió Abuelas de Plaza de Mayo, que además de reclamar por sus hijos e hijas, reclamaban por sus nietos que habían nacido en cautiverio. Esta organización colaboró mucho con la película, ya que, bueno, como dije, la trama gira en torno a cómo una mujer descubre que su hija fue en realidad apropiada, es lo que obviamente su marido sabía, porque él fue el que tenía los contactos, pero ella no. Y de hecho las abuelas no solo aportaron ayuda vital para el guión, sino que prestaron las carpetas llenas de fotos y datos sobre los nietos apropiados, que en un momento el personaje de Alejandro los mira en la película porque ella se acerca a abuelas cuando empieza a tener estas dudas. Claro. Eh, entonces, obviamente, como dijiste, el contexto de la película y de la serie son completamente distintos, pero me parece interesante cómo ambos son el reflejo de una época, cada una en la época en la que fue hecha, y cómo
viendo en retrospectiva determinadas producciones, ya sean de series o de películas, vemos cómo se refleja el contexto histórico en lo que se va contando. Obviamente muchas veces más y muchas veces menos. Yo creo que en la historia oficial es súper evidente porque literalmente está hablando de un hecho histórico en nuestro país Claro. y los simuladores es como si estuviese más contaminado, por decirlo de alguna forma, en el contexto. Pero Pero eso bueno, iba a decir. siempre hay un trasfondo histórico y social en donde nacen las producciones cinematográficas o televisivas o lo que sea. Sí. Bueno, es que aparte, eh, como decís vos, esto, el momento histórico se ve obviamente literalmente en la película, pero en los Ujú. simuladores está como este fantasma del neoliberalismo Sí, que aparece en todos los personajes, sobre todo en estos malos, pero también en los buenos porque los sufren justamente el clima de la época, ¿no? Pero claro, me parece totalmente. que sea más, no sé si se quiere, metafórico, ¿no? Ujú. Esta idea me parece que hace que tenga más relevancia la actualidad, que más gente lo siga consumiendo para entretenimiento de todos los días, sin literalmente sentarse a pensar sobre lo que pasó. Claro, como que un contenido que es en ese sentido más sutil se puede ver justamente sin considerar muchas cuestiones más de fondos políticas y sociales porque puedes disfrutar de lo más de entretenimiento que tiene la producción. Es como que la historia oficial no puedes mirarla solamente porque ay, voy a mirar una peliculita para relajarme, o sea, Claro, no. si no es un plan malísimo, quiero ya que Claro, sepan todos. sí. Eh, y yo creo que por eso también, por ejemplo, los actores de los simuladores están todo el tiempo hablando de hacer una película. Esta idea de la Ujú. película, los simuladores está desde creo que terminó la serie en 2003 y que nunca más se dejó de hablar del tema, ¿no? Es Sí, más, Cifrón y el elenco se reunieron en una Comic Con donde volvieron a hablar de esto, ¿no? Que quieren hacer la película, pero bueno, tienen otros proyectos y nunca pueden coincidir para armarla. sí. Eh, pero bueno, más allá de lo que le guste a los actores, ¿no? O los planes que tengan, obviamente hay un público que pide esto, porque ya Sí. pasaron 18 años de que se estrenó y los simuladores están todo el tiempo, no sé, en cualquier debate que encuentres en Twitter, están, no sé, hay memes, hay grupos de Facebook dedicados a memes de los simuladores, Sí, hay hay muchos fans de los en simuladores en todos las redes lados, sobre en todo. YouTube, en tipo cualquier red social que encuentres, buscas los simuladores y aparece alguna cuenta fan. Es Sí. como que no queremos dejarlos ir. No. Y es más, esto me parece hermoso. Netflix anunció que iba a sacar la serie de su catálogo en el 2018 y Ujú. apareció la autonombrada Asociación de Fanáticos de los Simuladores que se organizó y armó una movida en las redes sociales tan fuerte que hoy, tipo 2020, 2 años después, sigue disponible en Netflix. Así que pueden aprovechar a ir a verla. Sí, la verdad que sí. Em, bueno, justo que vos hablaste en un momento de la relevancia actual, o sea, uno puede decir que esta película es súper vieja y pensar por qué aún sería relevante, pero yo creo que cualquier cosa que toque el tema de la dictadura militar siempre va a tener relevancia en nuestro país, porque por suerte tenemos muy inculcada la idea de que nunca tenemos que olvidar, ¿no? El nunca más. Sí, Esto me parece muy importante porque la única forma de asegurarnos de que estos hechos horribles no se repitan y poder apreciar y cuidar la democracia, que es dentro de todo lo mejor que tenemos, es justamente recordando lo que pasó y además de tener presente a todas estas personas que ya no están a causa del terrorismo de Estado, que tienen familiares que al día de hoy siguen reclamando por justicia. Además, la cuestión de la apropiación de bebés sigue siendo muy relevante porque al día de hoy faltan muchos nietos por recuperar. claro. O sea, hasta este momento se recuperaron 130, pero se calcula que en total son más de 400 niños que fueron apropiados por los militares, Ujú. por lo que aún se buscan todos los nietos que faltan. Y en ese sentido, la Asociación de Abuelas es muy activa, realizando campañas para que las personas que tienen dudas sobre su identidad se acerquen. Y estamos hablando de mujeres que tienen como 90 años Sí. y que al día de hoy siguen teniendo la esperanza de encontrar a sus nietos antes de morirse. En ese sentido, creo que es algo interesante que la película tenga el ángulo que tiene, porque se enfoca justo en esta cuestión de la apropiación de bebés, pero a la vez algo que leí para este episodio es que viéndola con una mirada más actual sobre la dictadura, la película se podría decir que presenta algunas contradicciones, y principalmente porque existe un personaje, que es una mujer que se llama Ana, que fue torturada durante la dictadura, que se tuvo que exiliar y que su marido fue desaparecido,
probablemente por ser guerrillero, obviamente no está dicho tan claramente, pero se da a entender. Sí. Y en un momento, en una escena, este personaje discute con el marido de Alicia, que es este empresario que mencioné que tenía estos contactos con la dictadura. Y en la discusión sobre este hombre, sobre el marido de Ana, perdón, ella le dice, son dos caras de la misma moneda, por eso se odiaban tanto. Entonces, esta frase básicamente se puede leer como una formulación de la teoría de los dos demonios, que para el que no sabe es una teoría muy simplista y con sesgos negacionistas, que quiere explicar a la dictadura militar básicamente como una guerra entre el Estado y los guerrilleros, lo cual obviamente, como dije, es muy simplista y tiene muchas connotaciones eh, que buscan simplificar y sacarle el peso que tiene realmente la dictadura militar. Pero también, Eh, perdón, muy de moda y sí, muy acorde también a los hechos históricos del 85, ¿no? sí, totalmente. Por eso, o sea, que, que se dé este ángulo, ya sea intencional o no, yo creo que no fue intencional, yo creo que, o sea, creo que el guionista no estaba pensando, quiero dejar en claro que en realidad la dictadura fue una guerra, o sea, Claro. era un momento distinto al actual. Y creo que por eso también tiene sentido que en esta película la protagonista fuera una apropiadora, el representante de esta dictadura sea este hombre que ni siquiera es militar, en el que una mujer que fue torturada y que tuvo que exiliarse sea ella quien diga que su marido guerrillero y el militar represor eran lo mismo. Pero bueno, tiene que ver justamente con que fue hecha en 1985 y que no es lo mismo analizar la dictadura 40 años después que mientras está todo sucediendo y hay muchas cosas que no se saben y muchas cosas que uno no puede analizar porque está metido en el momento, digamos. Claro. Igual, más allá de que en cierta forma abogue por la teoría de los dos demonios, creo que por ahí, no sé, también inconscientemente lo que hace que está bueno es mostrar esta complicidad de la sociedad civil, ¿no? No Ujú. dejar todo como que los militares son unos villanos que vinieron a nuestro país y derrocaron al gobierno y hicieron todas estas Ujú. cosas. Obviamente también había personas que sabían y participaron de estas cosas, ¿no? Claro, es que no por nada es cívico-militar, ¿no? El golpe de Claro, Estado y creo que muchas veces se ignora toda la parte cívica, no solamente en los individuos, personas individuales, sino empresas y grupos de poder que no estaban no eran parte de los militares, porque no eran militares, pero eran civiles que estuvieron involucrados en no solo, o sea, en la dictadura, pero además en todo el proceso económico, los cambios económicos que se produjeron durante la dictadura, con el fin de beneficiar a justamente esos grupos civiles que estaban metidos en el medio, porque justamente eran beneficiosos para sus intereses personales. claro. Por eso digo, es como que por ahí sin darse cuenta también dieron un poco de vuelta de tuerca a la idea de ese momento que era esto, como ¿no? Los dos demonios, y Sí. visibilizó un poco esta cara de la culpa, entre comillas, de algunos individuos civiles. Es que yo creo que ya visibilizar que esto sucedía, o sea, que había militares que robaban bebés y que desaparecían guerrilleros y había personas torturadas y que habían tenido que exiliarse, todo eso siendo filmado en el último tiempo de la dictadura ya me parece que es un montón Sí, y además de que fue una película que, o sea, nos hizo ganar el Oscar, lo que implica que fue vista internacionalmente. Me parece que para el momento en el que todo pasó era muy adelantado, si se quiere. sí, sí. Aparte, la verdad, la valentía que hay que tener para escribir, participar de cualquier forma en esta película, la verdad, es increíble. Sí, completamente. O sea, la entiendo completamente a la actriz que estaba, la pasó re mal básicamente porque tenía miedo. Sí. Es muy importante, ¿no? El lugar que tiene la cultura para ayudarnos a procesar y recordar estos hechos históricos que hubo en nuestra Ujú. vida. Y la verdad que justo en nuestro país no tenemos mucho producto cultural para mirar, porque no sé, por ejemplo, ahora se me Sí. ocurre, existe Hamilton, es un musical de Estados Unidos sobre un prócer. Nosotros Sí. tenemos un musical sobre San Martín, pero me gustaría saber cuánta gente lo vio. Digo, No, cuánta gente muy sabe que poca. existe, ¿no? Sí, yo no sabía que existía. Por eso, y es como que hay un estereotipo muy marcado, ¿no? Que toda nuestra industria nacional es mala, o sea, no solo lo Sí. cultural, sino, o sea, como series, películas, teatro, sino como que hay un desprecio, ¿viste? Por las manufacturas argentinas que
Sí. me llama mucho la atención. Y creo que puntualmente en series y películas lo que pasa es que se invierte todo el tiempo en las mismas personas, ¿no? Entonces por ahí hay Ujú. más personas talentosas que nunca conocemos porque siempre aparecen las mismas caras en todos lados. Sí. Hasta pasan los noticieros, ¿viste? Es como que... Pero bueno, no sé, hay que ser justos. Obviamente pasa esto en todos lados, ¿no? Porque si pensás en una película, no sé, en 3 películas inglesas probablemente se repitan los mismos actores, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que acá se nota todavía más porque hay mucha menos producción. Sí. Y además no solo hay poca diversidad de personas, sino también que siempre son los mismos aspectos físicos, las mismas sexualidades, las mismas Mm. historias, sobre todo año tras año las tiras diarias. Es como, parece que Telefe o el Canal 13 tienen chats de WhatsApp con los actores de siempre y les ponen, bueno, no sé, chicas, este año van a ser de hermanas, este año van a ser socias, bueno, este año hacen de amigas de la secundaria, es como que siempre es lo Sí, mismo. sí, Ahora con los totalmente. servicios de streaming hay un par de ofertas nuevas, pero igual la verdad que no es tanto. Y la realidad es que hay un montón de talento, pero muy pocas oportunidades. Y bueno, ojalá, ¿no?, en los años que se vienen empiece a cambiar un poco, porque si no vamos a, no sé, vamos a seguir pensando que todo lo que se produce es malo. No sé si es malo, o sea, bueno, aparte eso es súper subjetivo, ¿no? Pero creo que lo que Sí, pasa es que nos cansa ver siempre las mismas cosas. sí, sí, totalmente. Yo creo que en el caso del cine argentino también claramente hay un gran desprecio hacia él de parte de los mismos argentinos, ¿no? Y si el cine argentino es malo o no, es un debate que puede ser larguísimo y que la verdad no me compete, pero para mí decir terminantemente el cine argentino es malo es una exageración que además probablemente viene desde este lugar de desagrado por todo lo que sea argentino más allá de la cultura. Claro, Hay muchos factores que hacen que las películas sean buenas o malas y en todo caso habrá que evaluar esos factores individualmente y además de cómo funcionan entre ellos. Es verdad que ahora hay películas argentinas que son muy malas, pero ¿acaso no las hay en todos lados? O sea, a mí se me podrían ocurrir 1 millón de películas de Hollywood que son malísimas. claro. No, y aparte, Em, perdón, es lo mismo que estábamos hablando en el episodio sobre una serie francesa y una película japonesa, ¿no? Ujú. Que no te guste una película francesa y te haya parecido aburrida no significa que todas las películas francesas sean Claro, aburridísimas, o sea, es como no tiene sentido. sí, sí, totalmente. O sea, como vemos en el cine argentino también hay películas muy buenas y si quieren poner como parámetro de calidad a los premios Oscar, tenemos 7 películas nominadas y 2 ganadoras, lo Claro, cual es bastante, me parece a mí. sí, sobre todo para Em, ser en un país extranjero, ¿no? Estos premios. Totalmente. Y creo que un gran problema en nuestro país es que probablemente no hay suficiente inversión en cultura en general Ujú. y eso obviamente se traslada al cine también. Además de que no hay como una audiencia formada para las películas argentinas, o sea, no hay un público que espere y se interese por estas películas y solamente tienen reconocimiento cuando son dirigidas y actuadas por gente conocida, justamente como vos decís, Ujú. que si se fijan se repiten mucho en las películas conocidas argentinas, o sea, se me puede venir los mismos actores en este instante como, no sé, Franchella, Peretti, no me sale el más conocido de todos en este momento, Darín. Claro, sí. Darín está en todas las películas que estuvieron nominadas al Oscar, más o menos. Sí, Probablemente no, pero más o menos. sí, Entonces muchas otras producciones son ignoradas. Si vos no ves una cara conocida, no, lo ignorás y además no va a salir en el noticiero ni va a salir en ningún lado. claro. Entonces, mientras algo es más ignorado, menos se va a invertir en ello, obviamente. Y en ese sentido yo también me declaro culpable, ¿eh? No es que yo me miro todas las películas argentinas que salen, es como que ya estamos medio programados para ignorar estas películas y prestarle más atención a producciones de otros países, sobre todo estadounidenses. Pero la realidad es que hasta tenemos un servicio de streaming gratuito que tiene un montón de películas argentinas que no lo sé, pero quizás hay muchas que sean muy buenas y no se hayan valorado lo suficiente porque en realidad nadie las vio. Bueno, lo que estabas diciendo recién, que hay como poco audiencia que esté esperando estas películas argentinas nuevas, y la verdad que es verdad, porque eh, creo que hay más personas sentadas esperando a que, no sé, Will Ferrell saque una película nueva, a que aparezca una película nueva argentina, ¿no? Y es Sí, más, totalmente. me puse a mirar, yo tengo una lista que estoy anotando todo lo que veo en el año, que había empezado en enero, pensando que, no sé, iba a poner 10 películas, pero bueno, pasó el aislamiento y ya voy 78 películas y literalmente solo 2 son argentinas. O sea, Sí. estamos No, es que yo creo repolarizados. que puedo pasar al menos un año entero sin ver una película argentina. Sí.
Eh, lo bueno es que, por ejemplo, ahora salió en Netflix eh, Crímenes de Familia, Ujú. que es una película argentina. Y yo creo que ponerle que estén en servicios de streaming como Netflix, que la mayoría de las personas lo tienen, es como, bueno, por ahí la ves en tu inicio y te llama la atención y la mirás. Claro. Pero bueno, este servicio de streaming que dije, creo que mucha gente no sabe ni que existe, así que les aviso que existe y los voy a dejar linkeado a nuestra página para que lo busquen, es play.cine.ar. Y tiene un montón de películas que están ahí para ser descubiertas, además de que es gratuito. Y hay películas que yo no vi, pero he escuchado gente hablando de ellas que son buenas, o sea, vale la pena a ver qué onda y apoyar un poco más a todos nuestros productores argentinos, ¿no? Y nuestros actores y directores Claro, y descubrir cosas nuevas de paso. En Netflix la también. verdad que hay un montón de películas argentinas y series también, pero por ejemplo, Ujú. ahora estoy mirando y la mayoría no sabía ni que existía. Por ejemplo, la que más me llama, tipo, la que más me suena de las que estoy mirando es poner la de Pampita que tiene las peores reseñas del universo. Ah, sí. Eh, pero bueno, qué sé yo. Hay, hay que apoyar un poco más a la industria nacional, que tenemos artistas también y que no ganan de a millones como los artistas de otros países. Sí, totalmente. Bueno, más allá de todo esto, ¿qué te parece la serie en sí? Bueno, no habré visto muchas cosas argentinas, pero sí vi Los Simuladores y la vi más de una vez. La serie a mí me parece que es muy buena. Como ya dije, es una miniserie, o sea, no es una telenovela. Así que la Ujú, calidad de la escritura y de la imagen es muy buena porque justamente se invirtió en un par de episodios, no en hacer una tira durante un año entero. claro. Pero me parece que más allá del financiamiento, gran parte de la calidad que tiene la serie es por Damián Cifrón, que fue el co-creador, director, editor y guionista, no solo de los simuladores, sino también de películas muy conocidas como Relatos Salvajes, que estuvo nominada Sí. al Oscar, o ganó, No, estuvo nominada. ah, ¿Y quién actúa? Ricardo Darín. obvio. Y, y también creó otra serie que está muy buena y también tiene esta calidad y un estilo medio parecido, que se llama Hermanos y Detectives, que también la Sí. recomiendo porque está buenísima. Ay, sí, me acuerdo que la mirada me encantaba cuando era más chica. Es lo más y tuvo sus propias versiones en México, Chile, España, Italia, Turquía y Rusia y se está planificando hacer otras. Los simuladores. No, 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 Hermanos y Detectives. Ah, ¿posta? Sí, y también se planifica hacer una en Francia y en Estados Unidos. Wow. Ujú. Em, pero bueno, hablando de vuelta de los simuladores, si son argentinos y no las vieron, como dije, está en Netflix y en la página de Telefe, creo. Probablemente también en algún Mm, canal de YouTube. Yo en un momento lo vi en uno que se llama Rash Taringa. No sé si sí, es existiría. probable que esté en YouTube. Sí. Pero bueno, si no son argentinos, por ahí la vieron, pero modificada, porque Sony adquirió los derechos del formato y por ahora hizo versiones en México, España, Chile y Rusia. O sea, un par menos que Hermanos Detectives, pero casi lo mismo. Y también quiero destacar algo que me llamó mucho la atención ahora revisando, que tocaron algunos temas relacionados con la crisis económica y política, sí, pero también temas como el bullying y luchas ligadas al feminismo, cosas bastante novedosas para la época y que además podrían no haber hecho tranquilamente porque los protagonistas son cuatro personajes masculinos, así que no había Mm. razón para incluir estas cosas, ¿no? Bueno, Así lo que bueno, tiene todo los simuladores. sí, punto para los simuladores, véanla. ¿A vos, Juana, te gustó la película? Bueno, sí, bueno. A mí la película me gustó mucho. O sea, obviamente, como dije ya, remarco que me parece súper importante que exista, dada nuestra historia. Ujú. Y bueno, y si bien están esas cosas discutibles, podríamos decir, me parece que tiene que ver con este contexto en el que fue hecha. Y yo no creo no creo que sea una cuestión como intencional de los creadores, algo que también ya dije, pero lo remarco por las dudas. Y si no la vieron, está en Netflix. Eh, Se las recomiendo no solo por la historia en sí misma, o sea, la cuestión histórica, sino porque es una muy buena película en sí, o sea, ganó el Oscar por algo. Y es muy entretenida y me parece muy importante que la veamos, sobre todo como argentinos, pero si son de otros países, les puede interesar también. Bueno, entonces me parece una buena conclusión para empezar. Conclusión uno, vean la historia oficial y los simuladores. Sí, tienen la opción de que está en Netflix, así que no hay excusa. Ujú. En segundo lugar, yo diría que las películas y series suelen estar influenciadas por los contextos sociales e históricos en los que se producen,
Por eso está bueno tener eso en cuenta a la hora de mirarlas e identificar por ahí esas influencias. Sí, total. Sobre todo para no juzgarlas tan rápido, ¿no? Ujú. Y como tercera diría que hay que animarse un poco a ver más producciones nacionales, sean del país que sean, ¿no? Aunque si no son argentinos pueden ver cosas de su país, pero sobre todo para Ujú. descubrir artistas que por ahí no conocemos y encontrar algo que nos gusta, ¿no? Y que ni sabíamos que existía. Sí, totalmente. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, clicar en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video y comentar si les gustó el episodio. Hasta la semana que viene.